y el placer de contar con una compañera muy especial para nosotras y es Marta Madruga Bajo. Ahora leeré un poquito de su currículum, que es bastante potente. Precisamente dentro la programación de webinarios que tenemos durante el año, hemos elegido en esta ocasión a una representante, a una activista y a una socia de la Asociación Feminista Leonesa, Flora Tristán, ya que este año precisamente cumple el 50 aniversario de su trayectoria, de todo su recorrido y es la verdad que un placer y un honor y un gustazo que Marta esté aquí con nosotras. Habíamos dicho que Genealogía Feminista era el título, que se trata de conocer el pasado para actuar en el presente y para mejorar el futuro. Marta, como os decía, es doctora en filosofía por las universidades de Valladolid y Salamanca. Es profesora de filosofía en enseñanza secundaria. Ha participado como ponente en cursos sobre coeducación e impartido formación para profesorado en esta materia. Es miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Como os decía, forma parte de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán y de ADABAS, que es la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales, y también de la Red Ecofeminista. Su tesis doctoral, dirigida por Alicia Puleo, versó sobre el Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, creado en el año 1987 por la filósofa Celia Amorós en la Universidad Complutense de Madrid. En el 2020, la colección Feminismos de la editorial Cátedra publicó el libro Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional, que es el resultado de la reelaboración de aquella investigación. Otras publicaciones de interés son la entrada Androcentrismo, en colaboración con Verónica Perales, en Ser Feministas, el libro aniversario por los 30 años de la colección Feminismos de la editorial Cátedra, publicado en el 2020. En el año 2023, los artículos Celia Amorós y el Seminario Feminismo e Ilustración, líneas maestras del feminismo filosófico español, en el número 118 de Paideia, revista de filosofía y didáctica filosófica, editada por la Sociedad Española del Profesorado y Plataforma de Filosofía. Y la primera ola feminista, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, en el número 26 de la revista electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía, El Búho, dedicado a las filósofas que forman parte del currículum de la asignatura de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato. Del 2024 tenemos que destacar la crítica feminista como fundamento de la coeducación, la urgente necesidad del estudio del pensamiento feminista. En la revista Cuestiones de Género, de la Igualdad y la Diferencia de la Universidad de León. Como podemos observar, tenemos con nosotros a una filósofa y yo creo que sin más preámbulos, deciros que va a moderar el debate cuando Marta termine, pues habrá un turno de palabras y de intervenciones y los va a moderar nuestra compañera Conchi. Conchi es nuestra secretaria, está aquí con nosotras y nada más, darle la palabra y agradecerle infinitamente a Marta que esté esta tarde aquí con nosotras y a todas vosotras por participar. Tienes la palabra, Marta. Muchísimas gracias, Vicenta, por todo, por la presentación y por haberme invitado, por considerar que yo tengo algo que interesante que deciros. Muchísimas gracias a todas por estar aquí en una tarde que aquí en León por lo menos es primaveral,
así que, bueno, tiene su mérito, estar aquí, bueno, lo que hacemos las feministas, ¿no? Compartiendo estos buenos ratos de pensamiento y de, bueno, de retroalimentación, ¿no? A ver, no, tenía pensada más introducción, pero claro, tengo tantas cosas que deciros, que me gustaría deciros tantas cosas o compartir con vosotras tantas cosas, que voy a empezar, digamos, a saco, porque la tarea que me propone Vicenta, el fórum, pues es muy difícil. Claro, hablar de genealogía feminista es hablar de más de 3 siglos de historia y de trayectoria. Entonces, dándole vueltas en cómo enfocar esto, he pensado que bueno, me parece razonable hacer lo que tendemos a hacer en filosofía, que es empezar por una pregunta. Quizá la pregunta la vayamos dilucidando a medida que vayamos exponiendo lo que tengo preparado, y podamos aclarar algunas cuestiones que yo creo que son muy importantes en general, pero en particular también para el momento en el que nos encontramos. Os decía que el feminismo es un pensamiento que aspira, que busca la emancipación nada más y nada menos que de la mitad de la humanidad. Por eso creo que podemos decir, estamos en condiciones de decir que es un pensamiento de emancipación universal, que tiene, como os decía, más de 3 siglos. Desde finales del siglo XVII podemos rastrear los orígenes de este pensamiento. Entonces, a mí esto no me parece ninguna broma. Y lo que me suscita es la siguiente pregunta que os traslado. ¿Qué otro pensamiento emancipatorio, qué otro movimiento se ve obligado a recordar continuamente cuál es su tradición, cuál es su razón de ser, a justificar continuamente por qué estamos aquí, qué es lo que denunciamos, qué es lo que vindicamos? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar cómo puede ser que el feminismo siempre tenga que enfrentarse, tenga que seguir enfrentándose una y otra vez a la idea de que es algo nuevo, de que es un recién llegado. Y a la sensación, yo creo, de que cada generación de feministas es como si fuera la primera generación de feministas. Bueno, a mi juicio, esto tiene mucho que ver con el desconocimiento de la genealogía feminista, que es claramente un desconocimiento interesado por el poder patriarcal, porque la genealogía, la cuestión de la genealogía, es una cuestión de poder. La genealogía legitima. Entonces, claro, que el feminismo y por tanto las mujeres tengamos poder amenaza muy seriamente el orden establecido, ¿no? Entonces es peligroso. Entonces, para intentar hacer una trayectoria, no enrollarme demasiado y hacer una trayectoria eh, lo más, lo menos imprecisa posible, por la extensión de lo que voy a abordar, creo que voy a plantearlo de la siguiente, bueno, creo no, voy a plantearlo de la siguiente manera. Voy a trazar algunas líneas que nos ayuden a entender la lógica del feminismo como pensamiento y de su propio despliegue a través de los siglos. Tengo que empezar, como quienes me conocéis sabéis que no puede ser de otra manera, mencionando una de las reflexiones que a mí me han parecido más sugerentes desde siempre de Celia Amorós, que es la diferencia entre los memoriales de agravios y el feminismo. Los memoriales de agravios son todos esos textos, por ejemplo, para que sepáis a qué me quiero referir, estoy pensando, por ejemplo, o ella está pensando en La ciudad de las damas de Christine de Pizan, por ejemplo, ¿no? Todos esos textos que contienen un lamento, digamos, que se lamentan de la situación absolutamente injusta e insoportable en la que viven las mujeres, pero, y sin despreciar, por supuesto, para nada lo que estos escritos representan, no contienen lo que, a juicio de Celia Morós, y que yo obviamente comparto, es específico y propio del feminismo. Los memoriales de agravios no irracionalizan el orden establecido, no proponen, digamos, una transformación de la jerarquía sexual. Esto, por contra, es lo propio, lo característico del feminismo, la vindicación. Lo que hace el feminismo es irracionalizar, convertir en irracional, en imposible de justificar racionalmente la jerarquía sexual. Y al hacerlo, deslegitima, en definitiva, el poder patriarcal y, por tanto, vindica la igualdad entre los sexos. Claro, vindicar la igualdad entre los sexos es, en definitiva, vindicar, como decía, la emancipación para la mitad de la humanidad, la vindicación, o sea, la emancipación de la humanidad.
me gustaría insistir en una cosa que vengo pensando en los últimos meses, que es que esta idea de Celia Amorós, esta importancia de la vindicación, se convierte en un criterio de demarcación, es decir, en algo que nos permite distinguir no solo lo relativo a los orígenes histórico-filosóficos del feminismo, sino también con respecto, o perdonad que aquí, que me salta ahora una actualización del ordenador, perdonad. Digo, no solo un criterio de demarcación, no solo con respecto a los orígenes histórico-filosóficos del feminismo, sino en lo que se refiere a otras corrientes o planteamientos contemporáneos que se autodefinen como feministas, pero que a lo mejor cabe la posibilidad de revisar esta autodesignación. Bueno, os decía que el feminismo es un pensamiento ético y político que se articula como un proyecto de emancipación y que por tanto utiliza las categorías conceptuales que se han ido produciendo en cada momento histórico. Por eso a mí lo que me gusta, porque yo lo entiendo mejor, es presentar cada momento del feminismo en relación con el contexto histórico en el que surge y con el marco teórico del que se dispone para elaborar su propio discurso, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, nos tenemos que remontar al feminismo ilustrado, que en realidad es incluso anterior al feminismo producido en la propia Ilustración, si por Ilustración entendemos el siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no? El contexto histórico nos lleva, como os digo, al final ya casi, bueno, a la Edad Media, al final de la Edad Media, que es el contexto de la crisis de la sociedad estamental. Lo que, como sabéis perfectamente, Ya, no, tú ponte delante mejor. Yo más pero para que vaya Venus tiene que ir detrás. Por favor, ¿podéis silenciar los micrófonos? Bueno, pues espera. Entonces, Espera, a ver cómo. Espera un momentito. yo decía para que fueras más cómoda tú con es la que me parte. distraigo, no es por otra cosa. Vale, gracias. Como os decía, nos remontamos al final de la Edad Media y tenemos que situarnos en el contexto de la crisis de la sociedad estamental. Sabéis perfectamente que en la Edad Media las sociedades estaban estructuradas en estamentos, en estamentos cerrados sobre sí mismos, muy rígidos, a los que se pertenecía además por nacimiento. El nacimiento era lo que localizaba a las personas en sociedad. Pero al final de la Edad Media, a partir del siglo XV, podríamos decir, empiezan a surgir unos grupos de individuos, una nueva clase social que empieza a tener poder político, es una clase social emergente, que empieza a tener, que es quien tiene, de hecho, poder económico, pero que carece de todo poder político. Estamos hablando del surgimiento de la burguesía. Este contexto es muy importante porque estos individuos, estos grupos de individuos, esta clase social emergente, lo que va a demandar es derechos políticos, poder intervenir en las funciones públicas. Y desde el punto de vista filosófico, no os asustéis que no voy a apabullaros aquí con terminología incomprensible, el marco teórico en el que se desarrolla el feminismo ilustrado es el de la filosofía moderna, que es, digamos, la filosofía del sujeto, es la que establece por primera vez un pensamiento de la igualdad. Mirad, en el siglo XVII, concretamente en un textito relativamente pequeño del discurso del método de Descartes, en 1637, Descartes escribe una cosita que es como empieza, como os digo, el discurso del método, que son unas pocas líneas, pero que tienen una enorme potencia filosófica y desde luego también ética y política. Él empieza diciendo, el buen sentido, la razón, es la cosa que mejor repartida está del mundo. Lo que viene a decir Descartes son tres cosas que van a ser fundamentales. La primera, la razón es la única que puede establecer cuál es la verdad, qué conocimientos son verdaderos, la verdad en el conocimiento. Daos cuenta de que salimos de una Edad Media en la que la verdad estaba contenida en las Sagradas Escrituras. Pues a partir de este momento, la razón es la única que puede establecer qué conocimientos son verdaderos y cuáles son falsos y por tanto tienen que ser desterrados. Pero es que además la razón, además de tener esta autoridad, de convertirse en la autoridad epistemológica, podríamos decir, ¿no? En la autoridad más importante, una autoridad tan importante, la razón es universal, es lo que os decía, es la cosa que mejor repartida está del mundo. Todos los hombres tienen razón. Y además, dice en este textito, en este pequeño fragmento, Descartes, la razón, el buen sentido, es naturalmente igual en todos los hombres. De manera que la razón, que es única y es universal, nos iguala a todos los hombres. Por tanto, de este marco teórico es de donde, pasado no demasiado tiempo, saldrá el principio ético-político de la igualdad de todos los hombres. ¿Por qué quiero hablar de Descartes? Porque sí que me gusta empezar
porque creo que hay que reconocer el pensamiento, el discurso que elabora un filósofo discípulo de Descartes, que es François Poulain de la Barre, que seguro que conocéis, que en los años 70 del siglo XVII escribe varias obras donde lo que elabora es un auténtico discurso feminista desde los fundamentos filosóficos de la filosofía de Descartes. Por concretar un poco, me voy a referir a un texto de 1673 sobre la igualdad de los dos sexos, donde lo que viene a decir es que la inferioridad de las mujeres es un prejuicio popular mal fundado, y esto es textual. Cuando Descartes ha dicho que la única autoridad para establecer la verdad en el conocimiento es la razón, lo que está encomendando es una tarea importantísima, que es la lucha contra el prejuicio. El auténtico conocimiento no se puede construir sobre prejuicios. La razón tiene como tarea fundamental eliminar todas esas ideas que precisamente por ser prejuicios están tan sólidamente asentadas que dirigen nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra comprensión del mundo, pero que sin embargo, si nos paramos a analizarlas, no superan un análisis racional. Desde esta idea, como os digo, lo que vendrá, lo que defiende, lo que escribe Poulain de la Barre es que la inferioridad de las mujeres es un prejuicio, por tanto, no puede sostenerse, no se puede justificar racionalmente. La diferencia entre los sexos, entre hombres y mujeres, está en el cuerpo, no en el espíritu entendido como la capacidad racional, porque el espíritu, literalmente escribe, no tiene sexo. La razón es universal, no tiene sexo. Por tanto, si la diferencia únicamente se encuentra en el sexo, no hay manera de justificar una inferioridad en las capacidades intelectuales de las mujeres. ¿A qué se debe, por tanto, la diferencia entre hombres y mujeres? A la educación diferenciada, o si queréis decirlo con más precisión, a la ausencia absoluta de educación que reciben las mujeres. Y desde esta idea, desde la idea de que no existe una naturaleza inferior femenina, sino que es la construcción que hacemos del sexo femenino como un sexo diferente, que en realidad es desigual, es desde donde el propio Poulain de la Barre, a finales del 17, articula vindicación de la igualdad. Y de hecho, en los textos de este autor, en concreto en este texto del que os hablaba, de la igualdad de los dos sexos, encontramos reivindicaciones muy potentes, como por ejemplo el acceso de las mujeres a determinadas profesiones como la magistratura, la judicatura, el sacerdocio, los cargos militares, en la jerarquía militar. En fin, estamos hablando de finales del siglo XVII. Y en esta tarea de desmontar el prejuicio es la que continuarán las feministas ilustradas, que constituyen otra ilustración, una ilustración dentro de la ilustración, una ilustración feminista. No me resisto a recomendaros este textito que es corto, pero que es una joya, y que publicó Alicia Puleo hace ya muchos años, en el año 93, si no me equivoco, que se titula La ilustración olvidada, la polémica de los sexos en el siglo XVIII. Aquí tenéis una compilación de textos extraordinarios que nos hacen darnos cuenta de la antigüedad del pensamiento y del movimiento en el que nosotras nos movemos. Bueno, esta ilustración olvidada lo que hace es, como os digo, empezar desmontando la idea que está siendo, por cierto, construida desde la filosofía por los grandes filósofos ilustrados, por Rousseau, Kant. Los grandes filósofos ilustrados que todas y todos hemos estudiado están elaborando una argumentación que sostiene que los hombres y las mujeres somos distintos por naturaleza, somos diferentes por naturaleza, y por tanto en sociedad nuestras funciones tienen que ser diferentes. Ya sabéis cuáles son las funciones que nos corresponden a las mujeres, todas las que tienen que ver con el espacio doméstico privado, el encierro dentro de los límites de la esfera doméstica. Lo que hacen las feministas ilustradas, y esto lo veis claramente en Olympe de Gouges, Emily Wollstonecraft, es desmontar esa idea. Olympe de Gouges, por ejemplo, dice, a ver, hombre, observa por favor la naturaleza, mira, recorre la naturaleza en la que estás sustentando tus propuestas y tus razonamientos, y dime, y esto es literal, si encuentras ahí algún ejemplo de ese imperio tiránico que estás tratando de construir. Acordaos de que Olympe de Gouges es quien elabora la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, y esto que estoy leyendo, a lo que me estoy refiriendo, forma parte de su preámbulo.
o Mary Wollstonecraft. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft dice una cosa que a nosotras ya nos parece una obviedad, pero la está escribiendo en el año 1792, precisamente además respondiendo a las argumentaciones de su admirado Rousseau, ¿no? que construye a una Sofía absolutamente débil, dócil, sumisa y que considera y explicita además sin ningún pudor que la función de las mujeres es hacer fácil y agradable la vida de los hombres. Esto ya lo sabéis. Bueno, pues Mary Wollstonecraft lo que viene a decir, entre otras cosas, es, pero ¿cómo no van a ser las mujeres como son? ¿Cómo no van a mantener conversaciones vulgares y superficiales si la educación a la que las sometemos no las saca de las faldas de sus madres, de la mesa camilla, del adorno personal, de la preocupación por los demás? Lo anormal sería, esto estoy reformulando, pero lo podéis leer en la Vindicación de los Derechos de la Mujer, lo anormal sería que una mujer en estas, socializada, diríamos hoy, en estas circunstancias, en estas condiciones, escribiera grandes tratados filosóficos, ¿no? Entonces, Wollstonecraft, por ejemplo, dice, y esto es también una cita textual, no se puede demostrar que la mujer es esencialmente inferior al hombre porque siempre ha estado subyugada. Entonces, esta idea a mí me parece muy importante porque una vez que se ha desmontado ese prejuicio, ¿no? de que las mujeres somos inferiores por naturaleza, se puede denunciar explícitamente la injusticia que representa su expulsión del espacio público. Es el momento en el que los ciudadanos, los burgueses, están conquistando los derechos de ciudadanía, los están luchando y sin embargo están dejando fuera, absolutamente fuera, en otro lugar dentro de la sociedad que no es el espacio público, a la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Por tanto, y estoy resumiendo una barbaridad y no sabéis lo que me cuesta, porque a mí este momento, el feminismo de la Ilustración, en la Ilustración, me parece apasionante y me parece que entenderlo bien nos permite entender mucho mejor todo lo que viene después. Entonces, por resumir mucho, yo diría que el feminismo ilustrado, el feminismo producido en la propia Ilustración, es el que empieza a pensar la jerarquía y a conceptualizar la jerarquía entre los sexos en términos de privilegios de los hombres y de desventajas de las mujeres. Y lo que viene a denunciar, utilizando, como os decía antes, el aparato conceptual que se está utilizando en ese momento de la filosofía moderna, lo que viene a denunciar, como digo, es que el poder de los hombres sobre las mujeres tiene exactamente la misma naturaleza que el poder de la nobleza de sangre sobre aquellos que no son nobles, sobre aquellos que están fuera de ese estamento. Y esto lo podemos ver, como os digo, en todos estos textos de la Ilustración olvidada. Lo que hizo el feminismo en la Ilustración, lo que hicieron estas grandes feministas ilustradas fue darse cuenta de la incoherencia que representa con la propia Ilustración, con respecto al propio pensamiento que está elaborando la modernidad ilustrada, dejar fuera del ámbito de referencia, por así decir, de los conceptos y de los principios a la mitad de la humanidad. Es decir, lo que denuncian es la incoherencia que representa que la igualdad y la autonomía, que son los dos de los grandes principios ilustrados, no afecten a la mitad de la humanidad. Esto es una incoherencia que es insoportable insoportable racionalmente, ¿no? Es imposible no tiene sustento racional. Entonces, lo que denuncian es la ficción de la universalidad de estos principios. Y por eso la propuesta feminista del feminismo ilustrado, y que yo creo que podemos asumir en la actualidad todavía casi con plena vigencia, es la de radicalizar los conceptos y los principios ilustrados, radicalizar la igualdad, los principios de igualdad y autonomía. A mí me gusta mucho una frase escrita, literal, de Mary Wollstonecraft, porque creo que resume bastante bien cuál es el espíritu del feminismo ilustrado, ¿no? Esa que dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. De lo que se trata es de que las mujeres conquisten la autonomía, y para que conquisten la autonomía tenemos que ejercitar, dice ella literalmente, su entendimiento. Es decir, lo que tenemos es que transformar la educación en un sentido amplio. Cuando el feminismo ilustrado, cuando hablamos de las vindicaciones del feminismo ilustrado, inevitablemente pensamos en la vindicación de su acceso a la ciudadanía. Sabemos perfectamente que hay proyectos escritos, explícitos, que demandan el acceso a la ciudadanía
para las mujeres. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges es un caso claro, pero también, por ejemplo, hay un proyecto de ciudadanía que literalmente se titula Sobre la admisión de las mujeres a la ciudadanía, que escribe el Marqués de Condorcet en el año 1790. Quiero decir, hay varios textos que demandan, y también en la Ilustración alemana, hay textos que demandan el acceso de las mujeres a la ciudadanía. Pero yo quiero detenerme, que esto lo sabemos más o menos todas, en una idea que a mí me parece muy importante, y es en lo que se refiere a la vindicación de las mujeres, o sea, del acceso a la educación para las mujeres, entendiendo la educación no como la educación reglada o normalizada, sino más bien en un sentido más amplio, podríamos decir, como una transformación de la socialización profunda. ¿Por qué? Pues porque hoy lo diríamos en estos términos, ¿no? El proceso de socialización, que diferencia claramente en función del sexo, construye a las mujeres como seres inferiores, incapaces, si queréis decirlo así de claramente, intelectualmente. Entonces, esto lo vemos muy claramente en Mary Wollstonecraft. De lo que se trata es de transformar la socialización profunda, como digo, que construya a las mujeres como seres humanos de acuerdo con su condición racional, porque como la razón es universal, las mujeres, l'esprit n'a point de sexe, las mujeres también son seres racionales. Y en esa capacidad racional es en definitiva en donde reside su capacidad moral y en definitiva también su capacidad para el ejercicio de la ciudadanía. Pasando así tan por alto y dejándome muchas cosas en el tintero, seguro que sabéis que esto que aquí nosotras en España consideramos la primera ola feminista no es una, digamos, una nomenclatura, una definición aceptada universalmente. Es más, existen bastantes resistencias, también aquí en España, a identificar el feminismo ilustrado como la primera ola, ¿no? Y se habla del feminismo sufragista como la primera ola. ¿Qué se arguye? Bueno, pues se argumenta que su repercusión es limitada, que consiguió llegar a pocas mujeres, en algunos casos a círculos pequeños, de la élite además social y cultural europea. Se argumenta que no tiene un movimiento social potente que lo respalde y que no tiene una agenda perfilada y definida, pero a mí me parece que tenemos que reconocer al feminismo ilustrado como el origen del pensamiento feminista, porque lo que hace este momento histórico es establecer el marco conceptual, un marco teórico desde el que sí ya se puede elaborar un discurso que, como vamos a ver a continuación, un discurso explícitamente feminista, que ha dado lugar a una mayor repercusión social, a una agenda programada, muy bien definida, y a logros muy importantes. Esto lo vemos claramente con el feminismo sufragista, que es, tal y como yo lo estoy exponiendo, el feminismo de la segunda ola, ¿no? De acuerdo con lo que os decía, voy a referirme al contexto histórico y al marco teórico. El contexto histórico del feminismo sufragista, ya estamos en la mitad del siglo XIX o en el siglo XIX, son las revoluciones burguesas de 1830 y 1840. ¿Por qué son importantes? Porque estas revoluciones representan un ataque feroz al absolutismo, al poder absoluto, a la monarquía absoluta. Y entonces lo que vemos o a lo que asistimos en Europa es a que los impedimentos legales que tenían pues ciertas capas de la sociedad, campesinos o siervos, para el desempeño de determinadas profesiones o incluso para ser propietarios, para tener propiedad, empiezan a eliminarse. Empiezan a eliminarse todas esas barreras legales. En definitiva, estas revoluciones burguesas tienen como resultado, digamos, la consagración de la libertad. La libertad se convierte a partir de este momento en un derecho inalienable, incuestionable. Y hay otra cosa muy criticada con posterioridad, claro, pero que es muy importante en el contexto en el que estamos, y es que el reconocimiento del derecho a la propiedad, en este momento, yo creo, tenemos que entenderlo como una fórmula que permitía, que capacitaba para la independencia, para la autonomía. Entonces, poder alcanzar la autonomía
económica, material, por así decir, teniendo en cuenta el momento del que salimos, pues es, yo creo que bastante importante. Estas revoluciones tienen, o este marco, este contexto, tiene una repercusión extraordinaria, como sabéis perfectamente, en el movimiento por la abolición de la No, que tengo que coger un... en el movimiento por la abolición de la esclavitud de las personas negras en Estados Unidos, que como sabéis es el contexto específico, explícito, en el que se fragua y se funda, se organiza, podemos decir, el feminismo sufragista. ¿Qué constatan las mujeres sufragistas, las feministas sufragistas? Pues constatan que los hombres que están luchando contra la esclavitud de las personas negras en realidad son esclavistas, aristócratas, no sé cómo decirlo, con ellas mismas, ¿no? Están reproduciendo con las mujeres la misma lógica de funcionamiento, de poder, que están tratando de desmantelar, ¿no? Esto es desafortunadamente, creo yo, una constante para las feministas o en el feminismo. Bueno, el marco teórico entonces es el marco de una de las vertientes del pensamiento ilustrado, que es la filosofía liberal, el pensamiento político liberal. Es el pensamiento que defiende derechos y que insiste en los derechos individuales de igualdad, la vida, la libertad, la propiedad y también la felicidad, que son, como os digo, son conceptos, es un parámetro teórico, conceptual, que está muy presente en el movimiento abolicionista, en la lucha antiesclavista. Sabemos perfectamente que el documento, digamos, más conocido y central del feminismo sufragista es la Declaración de Sentimientos, la Declaración de Seneca Falls de 1848. No me resisto a hacer un paréntesis, y mirad que dije, no me voy a enrollar, pero no me resisto a hacerlo. Yo trabajo, como ha dicho Vicenta, como profesora de enseñanza secundaria, eh, y no dejo de constatar, a pesar de que pasen los años, lo que os voy a decir. 1848 es el año del Manifiesto Comunista. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, todo el mundo lo conoce. Y sin embargo, este texto, que es absolutamente revolucionario y que en realidad da pie a un movimiento social que ha transformado el mundo como pocos otros movimientos sociales, como es el feminismo, sigue siendo el gran ausente del discurso oficial y sigue siendo el gran desconocido. Bueno, creo que hay que replantearse muchas de las cosas que seguimos haciendo, ¿no? Muy brevemente, os digo que para que lo sepáis, que igual que la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Lamp de Gus tenía como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que por cierto, sí, seguro que la habéis leído, pero si no, tenéis que leerla porque es una delicia de texto, y si comparáis las dos, veréis que hay prácticamente no es un copia-pega ni mucho menos, ¿no? Es un modelo en el que lo que hace Olympe de Gouges, y esto yo siempre lo digo en clase porque me parece importantísimo, no es sustituir la palabra hombre por mujer, sino añadir lo que falta, añadir lo que falta. Y entiende la nación como la nación francesa, como la asamblea, la unión de mujeres y hombres. Y cuando habla del hombre, habla del hombre y de la mujer. Y cuando habla del ciudadano, habla del ciudadano y de la ciudadana. Esto es lo que es el feminismo, ¿no? Añadir la parte amputada, que es una parte, por otra parte, valga la redundancia, pues muy numerosa, porque como sabemos perfectamente nosotras, somos la mitad. Bueno, pues el modelo que toman Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott para la redacción de la Declaración de Sentimientos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Y ahí, por ejemplo, en esta declaración en su propio preámbulo, como sabéis, se recoge el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad como derechos inalienables de todo ser humano. Claro, resumir el feminismo, claro, es que el feminismo sufragista también daría para mucho, porque el feminismo sufragista no es el feminismo de las mujeres burguesas para las mujeres burguesas. Es un movimiento, es un pensamiento bastante complejo, donde podemos hablar de sufragistas socialistas, en fin, comprended que tengo que ser imprecisa porque no puedo extenderme más. Es un momento apasionante por otra parte y muy complejo, pero para resumir, para centrar un poco lo que me gustaría transmitiros, ¿qué denuncia el feminismo sufragista? Bueno, pues denuncia una cosa que es muy importante, que es la diferencia, explica, digamos, la diferencia
entre legalidad y legitimidad. Lo que denuncian es la falta de legitimidad de todo un conjunto de leyes, es decir, del marco legal que atentaba directamente contra los derechos esenciales de las mujeres en tanto que seres humanos. Muy particular interés creo yo que tiene su denuncia de lo que representaba la ley del matrimonio. Como sabéis perfectamente, para las mujeres burguesas, blancas, lo que queráis, para las mujeres el matrimonio representaba directamente la muerte civil, porque en el caso de que pudieran ser propietarias de un patrimonio y tener cierta independencia en el momento en el que contraían matrimonio, su propio patrimonio, el heredado, si queréis decirlo así, pasaba a ser propiedad del esposo que era el titular. Por tanto, la denuncia de que, a mí me parece importantísimo, la denuncia de que la ley no siempre es legítima y que, por tanto, nuestra obligación cuando una ley no es justa y no es legítima es promover su transformación, me parece una de las grandes enseñanzas del feminismo ilustrado. Pero es que denuncian muchas más cosas. Denuncian, por ejemplo, el doble código de moralidad. Esta idea, vamos, de plena actualidad, que valora de una manera diferente, muy diferente, las conductas en función del sexo de quien las lleva a cabo, ¿no? Y desde luego, desde el suelo teórico que ha representado la filosofía ilustrada y el pensamiento liberal, denuncian la enorme cantidad de restricciones con las que las mujeres se encuentran. Restricciones políticas, por supuesto, ya lo sabemos. Las mujeres no podían votar, pero claro, tampoco podían presentarse a las elecciones, no podían ocupar cargos públicos, no podían afiliarse a ninguna organización política, no podían asistir a reuniones políticas. Restricciones económicas, perdón, en el orden económico. No podían ser titulares de propiedades, no podían disponer de propiedades, no podían dedicarse al comercio, no podían tener negocios ni abrir cuentas corrientes, por ejemplo. Veis que el feminismo sufragista toma su nombre de una de sus reivindicaciones, pero su programa era muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. ¿A qué se enfrentaban también o qué denuncian también? Las restricciones educativas. Y aquí me parece importante detenerme un segundo, porque es verdad que durante el siglo XIX las mujeres comienzan a acceder a las instituciones de enseñanza, ¿no? Bueno, es verdad que su presencia era absolutamente minoritaria, ¿eh? No, el número no era ni mucho menos masivo, eran mujeres de clase alta, burguesas, en fin. Cuando más o menos la enseñanza primaria y secundaria estaba, no sé cómo decir, normalizada o asentada, la gran cuestión era el acceso a la enseñanza universitaria. Seguro que sabéis que, bueno, seguro, sabemos perfectamente que el acceso a los estudios universitarios estaba explícitamente prohibido. Pero es verdad que al final de los años, del siglo XIX, en la década de los 70, 80 del siglo XIX, algunas universidades comenzaron a admitir a mujeres, pero admitirlas selectivamente, no en cualquier titulación, no en cualquier tipo de estudios. Y además, y otra cosa que me parece relevantísima, es que en la mayor parte de los casos se obligaba a la renuncia expresa a la obtención del título. Es decir, podían acceder a determinados títulos, a determinados estudios universitarios, pero una vez cursados esos estudios, no se les daba el título, no se les concedía el título que certificaba su formación. Claro, ¿esto en qué se traduce? En la incapacidad para el ejercicio profesional, para el ejercicio de una actividad profesional remunerada. Y esto es importantísimo, porque como decíamos antes, al final, la autonomía personal pasa por una independencia económica. De manera que lo que entre otras cosas, muchas otras cosas, lo que denuncian las feministas sufragistas es la dificultad que representa tener prohibida explícitamente la posibilidad de un trabajo remunerado. Porque la prohibición de tener una profesión, un trabajo remunerado, representa ni más ni menos que una amputación de la autonomía personal efectiva. Con respecto al sufragio que denuncian, pues esto nosotras lo sabemos muy bien, pero no está de más recordarlo. Lo que denuncian es que el sufragio universal masculino concede el derecho al voto a todos los hombres independientemente de sus cualidades y características. Es decir, un iletrado, una persona con una conducta absolutamente inmoral, un inculto, un depravado, yo qué sé, cualquier
humano, cualquier hombre, perdón, puede votar y ninguna de las mujeres, independientemente de estas cualidades, de sus cualidades, podría hacerlo. En definitiva, en clara herencia del pensamiento feminista ilustrado, del feminismo producido en la propia Ilustración, el feminismo sufragista lo que hace es, digamos, convertir esta demanda de universalización real y efectiva de la igualdad y autonomía para que afecte a toda la humanidad en su conjunto, para que incluya a las mujeres, le concede una dimensión específicamente política. Y esto es muy relevante, pero hay una cosa que a mí me parece o me gusta siempre que puedo resaltar, y es que además de la demanda de derechos civiles y políticos para las mujeres, el feminismo sufragista lo que se propone en definitiva o a lo que aspira o lo que tiene, digamos, como horizonte es una modificación del ámbito de las costumbres, una modificación social más profunda. Vindica explícitamente, pues lo sabemos, la abolición del doble código de moralidad, como estoy diciendo, los derechos civiles, educativos y educativos para las mujeres. Vindica, como vemos, el derecho a la actividad profesional. Vindicó, y esto es muy importante también, el derecho de las mujeres a participar en actividades religiosas, a intervenir allí donde explícitamente tenían vetado su acceso. Y vindicó, por supuesto, como sabemos, lo que le da su nombre, digamos, los derechos políticos, el sufragio. También me gusta decir siempre que esta vindicación, la vindicación del derecho al sufragio, no fue tan claramente asumida como pensamos. No fue asumida desde luego desde sus inicios, y en las decisiones que componen esa declaración de sentimientos, la declaración de Seneca Falls, la única decisión que fue aprobada por mayoría y no por unanimidad fue precisamente la que reivindicaba el derecho al sufragio de las mujeres, lo cual creo que es bastante significativo. Son pequeños datos que a mí por lo menos pues me dan bastante que pensar. Y otra cosa importantísima para nosotras que tenemos las cosas muy, muy claras. El feminismo sufragista vindicó la abolición de la prostitución. Eso es importantísimo y no lo tenemos nunca que olvidar. Vindicó la abolición de la prostitución y ahí tenemos a figuras extraordinarias como Josephine Butler, que se implicaron además personalmente en el conocimiento profundo de lo que significaba vivir en situación de prostitución, y no puedo dejar de citar, por ejemplo, al gran filósofo John Stuart Mill, filósofo feminista, que vindicó la abolición de la prostitución de la misma manera que vindicó en sede parlamentaria el derecho al sufragio para las mujeres. Esto creo que es de justicia reconocerlo. John Stuart Mill, por ejemplo, también vindicó la disolución del matrimonio, el derecho al divorcio. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Claro, el siglo XIX es muy complejo y no podemos dejar de mencionar otras figuras muy importantes, por ejemplo, a la grandísima Flora Tristán, que, como sabéis perfectamente, fue una incansable luchadora vitalmente implicada, que también denunció la condición, por ejemplo, de las mujeres en situación de prostitución. La gran Ana de Miguel ha definido la figura de Flora Tristán como la figura que representa el giro de clase del feminismo ilustrado, ¿no? Porque Flora Tristán efectivamente sigue considerando que la educación, que esto es una idea muy, muy ilustrada, que la educación es un arma muy potente para el progreso de la humanidad, ¿no? Para sacar a las mujeres en este caso, pero en general a las personas que se encuentran en peor situación de esas situaciones. Y claro, si empezamos a hablar del giro de clase y hablamos del feminismo socialista, tendríamos que hablar, como no puede ser de otra manera, de otras figuras importantísimas como la gran Clara Zetkin, la gran Alexandra Kollontai, que lo que propone es, como sabéis, una nueva moral definitiva, una nueva moral sexual, un nuevo modelo de mujer, una mujer nueva, efectivamente, elabora una profundísima crítica a la familia como uno de los instrumentos más importantes de la opresión y de la dominación de las mujeres. En fin, fijaos la cantidad de cosas que necesariamente me tengo que saltar. Pero como lo que yo quiero es sobre todo hablar con vosotras, voy a pasar, bueno, también tenemos que mencionar en el siglo XIX algunos hombres, como por ejemplo August Bebel, o a Friedrich Engels también, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que, en este afán así didáctico de profesorina que tengo, que establecer un arco temporal para el feminismo sufragista,
Podríamos hablar de 1848, la Declaración de Sentimientos, ese texto del que estoy hablando, y podríamos decir que termina más o menos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Y por qué quiero citar esto? Pues por otra cosa que se repite, que es una constante. Sabéis perfectamente que la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 no se iba a llamar Declaración de los Derechos Humanos, iba a ser la Declaración de los Derechos del Hombre. Una vez más, fue gracias a la labor y a la implicación de Eleanor Roosevelt a la que le debemos, gracias a esa intervención, esta nomenclatura que efectivamente habla de derechos humanos y no de los derechos de la mitad masculina de la humanidad, que es la tendencia a la que nos estamos y nos seguimos enfrentando aún ya en el siglo XXI. Total, que dando saltos y siendo tan imprecisa, nos situamos en pleno siglo XX, nos situamos en la segunda mitad del siglo XX, en el feminismo de la tercera ola. Claro, las feministas de la tercera ola son, y ellas se denominan a sí mismas, hijas de Beauvoir, son herederas de Simone de Beauvoir. Entonces, la figura de Simone de Beauvoir es una figura imprescindible para comprender el feminismo de la tercera ola y yo diría que también el feminismo de la tercera ola. Claro, hablar de Simone de Beauvoir es hablar de una gran filósofa existencialista, es decir, que se mueve dentro de los parámetros de una filosofía que no es precisamente fácil, ¿no? Pero tenemos que resumir qué es lo que plantea Simone de Beauvoir. Y no voy a deciros nada que no sepáis, ya lo sé, pero bueno, por apuntalar. Y también yo que soy hija de Celia Amorós y del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, Celia Amorós y Ana de Miguel también, pero sobre todo Celia Amorós, ha hablado de Simone de Beauvoir como la figura que encarna, digamos, en la que se pasa de la lógica de la vindicación a la crítica al androcentrismo. Voy a intentar explicar un poquito qué es lo que quiere decir esto, porque a mí me parece que condensa bastante bien lo esencial de la aportación de Simone de Beauvoir. Cuando Simone de Beauvoir, por resumirlo mucho, comienza su segundo tomo, su segunda parte del segundo sexo, diciendo no se nace mujer, se llega a serlo, comienza después de haber hecho un profundísimo análisis del psicoanálisis, del marxismo, de la biología, es decir, de disciplinas fundamentales desde la ciencia, la sociología, la filosofía, que constituyen nuestro propio patrimonio cultural, los fundamentos desde los que se construye nuestra tradición de pensamiento y toda nuestra cultura, en definitiva. ¿Y qué es lo que advierte? Pues advierte que las mujeres han sido construidas. ¿Construidas cómo? Y esto es importante también, construidas como lo otro, como pura alteridad. Desde la filosofía existencialista, resumiendo también una barbaridad, la idea es que el ser humano, lo que define al ser humano es su capacidad de trascenderse. En definitiva, su capacidad de libertad, en definitiva, para construirse a sí mismo, para hacer de su existencia lo que él quiera hacer. Estoy resumiendo mucho, pero bueno, pues por bajar un poco a tierra. Bueno, pues lo que Simone de Beauvoir, desde estos parámetros, concluye es que quien ha sido pensado como ser humano y por tanto como trascendencia y por tanto como la cultura, en términos así de contundentes, ha sido la mitad masculina. Porque las mujeres han sido pensadas y por tanto construidas, como os decía, como lo otro. Entonces, ¿qué es lo que...? Y además han sido construidas como lo otro, que es necesario, y esto me parece muy importante, como lo otro que es necesario para la plena realización, para la trascendencia del humano pleno, por así decir. Entonces, esto es una operación, si queréis, bastante perversa. ¿Qué quiere decir entonces lo que os mencionaba cuando Celia Amorós explica o expone que con Simone de Beauvoir superamos la lógica de la vindicación y pasamos a la crítica al androcentrismo? Que lo que está haciendo Simone de Beauvoir, lo que quiere decir es que lo que está haciendo Simone de Beauvoir no es una denuncia de la usurpación de derechos, por tanto, no solo vindica el reconocimiento de derechos para las mujeres. Lo que está haciendo Simone de Beauvoir es reivindicar la inclusión de las mujeres en la condición de ser humano. Lo que está denunciando Simone de Beauvoir es la exclusión
de la mitad de la humanidad que somos las mujeres, de todo el sexo femenino que somos el segundo sexo, la expulsión de la condición plena y completa de ser humano. Somos inmanencia y no trascendencia, y además una inmanencia que es necesaria para que el auténtico hombre pueda trascender, pueda ser un proyecto que se realiza a sí mismo. Por tanto, lo que está denunciando Simone de Beauvoir, como os digo, no solo es la privación o la usurpación de derechos, sino está yendo a la cuestión ontológica, está yendo al interés ontológico, al interés de construir un ser que es inferior para que otro pueda ser, que es conceptualizado como inferior para que el otro pueda desarrollarse plenamente. Y esto, en definitiva, es lo que inicia Simone de Beauvoir cuando habla o cuando se dice que inicia la crítica al androcentrismo. Todas sabemos, pero no está de más recordarlo, que el androcentrismo es el prejuicio que identifica lo propio de la especie humana, del ser humano, de forma genérica, lo identifica con lo que es propio de la mitad masculina de la humanidad, con los hombres y con su experiencia. Entonces, lo que se nos ha contado que es el ser humano es lo que ha correspondido, y esto a mí me parece de una potencia extraordinaria, es lo que ha correspondido, lo que es propio o que los propios hombres, por otra parte, se han adjudicado a sí mismos. Esto es muy importante porque nosotras hemos crecido en una cultura que nos ha contado que ser un ser humano es ser eso que dicen los hombres que es ser un ser humano. Entonces, en nuestra propia socialización está inoculado este prejuicio androcéntrico que a las feministas nos genera, desde luego, hasta que lo somos, hasta que llegamos a serlo, una gran cantidad de conflictos psicológicos y emocionales con los que tenemos, yo creo, que lidiar. Entonces, esta idea de esta crítica al androcentrismo que inaugura Simone de Beauvoir nos abre el camino extraordinario a la grandísima tarea que es desmontar los fundamentos de toda nuestra construcción cultural. Ahí es nada, es una tarea ingente. Y esta tarea es en la que se embarca, en la que se, digamos, mete de lleno el feminismo de la tercera ola de los años 60 y 70 del siglo XX, fundamentalmente en Estados Unidos. Todas las feministas de los años 70 y 70 del siglo XX estadounidenses leen El segundo sexo de Simone de Beauvoir. No solo lo leen, sino que lo conocen muy bien. Y además lo aplican. Y esto me parece muy relevante, ya veréis, porque en algunos casos lo amplían o incluso lo matizan también para distanciarse de algunos de sus planteamientos. Muy particularmente el feminismo radical es quien corrige, quien se distancia. Algunas derivas del feminismo radical. No podemos no mencionar, como os podéis imaginar, a la gran también Betty Friedan, La mística de la feminidad de 1964, que sí, muy burguesa, muy feminista, muy liberal, pero hace algo que es, creo yo, muy relevante y muy destacado, que es poner un nombre al problema sin nombre. Ella, como sabéis perfectamente, en el año 64 publica esta obra, La mística de la feminidad, que es el resultado de un amplio estudio, ¿no? Un amplio estudio en el que se pregunta qué es lo que le pasa a las mujeres, que sí, de clase alta, burguesas, blancas, privilegiadas, qué les pasa para presentar tal cantidad de problemas mentales y emocionales, de desajustes psíquicos, hasta el punto de que la mayoría de ellas están en tratamiento psiquiátrico con ansiolíticos y antidepresivos. Y entonces ella empieza a hablar de esto, del problema que no tiene nombre, ¿no? Y en una lógica aplicación de las tesis de Simone de Beauvoir, encuentra que la causa se debe precisamente a las barreras, a los impedimentos que las mujeres encuentran para poder desarrollar todas sus potencialidades. En definitiva, para poder desarrollar un proyecto vital que sea propio, que no sea solo el de ser madres y esposas y perfectas y preciosas, siempre eternas y preciosas, amas de casa, ¿no? En definitiva, la obra de Simone de Beauvoir permite a Betty Friedan poner de manifiesto un problema que era
y acordaos de que en los últimos meses, este verano, lo que yo por lo menos iba a decir nosotras, seguro que estáis de acuerdo conmigo, lo que yo creo que ya no puede pasar, por eso estoy siempre tan sorprendida y boquiabierta, vuelve a pasar. Y de repente nos encontramos, por ejemplo, con este movimiento de las tradwives, ¿no? Que ya está en Estados Unidos dando guerra hace tiempo, pero como todo, pues acaba llegando aquí. Entonces, como os digo, el feminismo, la propuesta de Betty Friedan se enmarca dentro de este feminismo liberal porque efectivamente lo que ella reivindica es la incorporación de las mujeres al ámbito público, la incorporación de las mujeres al espacio político, público, profesional. Y esta es la gran transformación, ¿no? La gran transformación de Betty Friedan es que las mujeres entren en pie de igualdad en el espacio que hasta ahora ha sido ocupado única y exclusivamente por los hombres. Y esta es una de las raíces, de las razones, creo yo, por las que Betty Friedan, bueno, creo yo, por las que Betty Friedan ha sido criticada, porque efectivamente no propone una transformación profunda del sistema, no propone una subversión del orden establecido, pero en todo caso creo que sus aportaciones son relevantes y hay que valorarlas. Por tanto, en los años 60-70, ¿cuál es el contexto? El contexto es un tiempo extraordinariamente contestatario. Es el contexto de la guerra de Vietnam, del movimiento por los derechos civiles de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Es el mayo del 68, Martin Luther King. Es antes de los 60-70, venimos de una cosa que es muy importante. Venimos bueno, de la barbarie del nazismo alemán, del totalitarismo nazi. Y esto es muy importante por lo que os voy a decir. El nacionalsocialismo ha generado una cosa que es muy difícil de explicar, que es cómo puede ser que el proletariado, en vez de apoyar al socialismo, en la década de los 30 del siglo XX, apoye una ideología como el nazismo que no solo no defiende sus intereses, que está ahí, sino que además se convierte en la opresión más brutal y más radical hasta el exterminio. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues os digo esto porque esta es una pregunta que se hace, y ahora entro en el contexto teórico-filosófico, en el marco teórico-filosófico, es una pregunta que trata de responder la Escuela de Frankfurt, que es un conjunto de filósofos que se organizan en torno bueno, al Instituto de Investigación Social en Frankfurt, en Alemania, que lo que hacen es combinar o fusionar o relacionar el psicoanálisis freudiano con el marxismo. Entonces, ese freudo-marxismo en realidad trata de responder a esta pregunta que nos estamos formulando y genera o se sitúa, digamos, y sigo en el contexto teórico, filosófico, en la New Left, la nueva izquierda, que es literalmente el contexto específico en el que surge el feminismo radical de los 60 y 70 del siglo XX. La nueva izquierda, por lo que se caracteriza, así muy rápidamente dicho, es por rechazar las formas tradicionales de la izquierda, como por ejemplo el comunismo soviético, también el totalitarismo stalinista tenemos que tenerlo ahí, o por ejemplo también las socialdemocracias convencionales. La nueva izquierda se caracteriza o abandera, no sé cómo decirlo, una profunda crítica al capitalismo y al autoritarismo. Por supuesto, se suma, se añade o se involucra en la reivindicación de los derechos civiles y políticos de las personas negras, de las personas homosexuales, en fin, son antirracistas, anticolonialistas, se caracterizan también por una firme oposición a la guerra. Plantean nuevos modelos de democracia participativa, no tanto estructuras burocráticas de partidos, y desde luego lo que sí que defienden es una transformación cultural profunda, es decir, no estaríamos hablando tanto de una transformación o de cambios políticos que acaban siendo al final superficiales, sino de ir al fondo, ¿no? Ir pues eso, debajo de los adoquines, que es donde está la playa, ir al fondo de la cultura, que es el lema, como sabéis, del mayo del 68, ir al fondo cultural para transformar desde la raíz toda nuestra cultura. Bueno, este es el marco, el de la New Left, en el que tenemos que situar al feminismo radical de los 60 y de los 70. Porque muchas de las feministas radicales más conocidas son mujeres muy jóvenes que militan en grupos estudiantiles de izquierda y que una vez más, tenemos que volver a decirlo, de repente, bueno, o no de repente, vuelven a sentirse decepcionadas. ¿Por qué? Pues porque las cuestiones específicamente feministas nunca son la prioridad. Siempre pueden ser postergadas, siempre para después.
siempre para cuándo, porque además su, no sé, su conquista o su consecución vendrá sola, digamos, ¿no? Y luego también, claro, como también sabéis, por el papel digamos, material que tenían que desempeñar, que desempeñaban en estos grupos estudiantiles, ¿no? Que al final casi las dejaban mecanografiar lo que los chicos pensaban, traerles el café, en fin. Claro, menuda decepción, ¿no? Menuda decepción que estos tipos, os estoy diciendo que, a lo que aspiran es a una profunda transformación cultural, eh, pues sean estos, ¿no? Tus compañeros de lucha. Y entonces, de esos grupos estudiantiles se empiezan a separar, se empiezan a independizar y empiezan a formar, y aquí quiero también detenerme un segundo porque me parece importantísimo, empiezan, una vez que se separan de estos grupos estudiantiles, empiezan a conformar los grupos de autoconciencia. Y esto es importantísimo. Nosotras las feministas lo sabemos muy bien, porque gracias a los grupos de autoconciencia comienzan a hablar y por tanto a compartir qué experiencias vividas. Y cuando compartes experiencias vividas que resulta que coinciden con otras experiencias vividas, tu problema personal deja de ser personal y empieza a convertirse en algo político. Quiero dedicar o mencionar explícitamente el grupo de autoconciencia, el grupo de liberación de mujeres de Nueva York, porque a él pertenecieron Carol Hannis, por ejemplo, a quien le debemos el lema "Lo personal es político", en un artículo que escribió precisamente con este título. A él pertenecieron, este grupo de mujeres, perteneció también Anne Goethe, que es la gran autora del mito del orgasmo vaginal, por ejemplo, ¿no? Es decir, en los grupos de autoconciencia, los grupos de liberación, de los grupos de liberación. Ahí se combinó lo que en mi opinión es el feminismo. Bueno, en mi opinión, no me gusta decir mi opinión porque no es una opinión, es el resultado de mucho estudio. Entonces, a mi juicio voy a decir, es el feminismo, que es pensamiento y es acción. Y el pensamiento sale también de la propia experiencia, de la experiencia vivida, como titula Simone de Beauvoir a la segunda parte de Su segundo sexo. Entonces, el conocimiento, y esto era uno de los lemas de este grupo de mujeres de liberación, este grupo de liberación de mujeres de Nueva York, todo el conocimiento, en definitiva, está en nosotras. Es decir, tenemos que ser capaces de mirarnos, ¿no? De hacer un esfuerzo racional por comprender nuestras vivencias, nuestras experiencias y ponerlas en común. Y por supuesto, después hay que leer mucho, hay que leer siempre, hay que leer todo. No sé si sabéis, pero las feministas radicales en estos grupos tenían que leer los textos de las feministas sufragistas, tenían que leer. Es muy importante leer, porque el aparato teórico estructura también las propias vivencias, las estructura, las hace comprensibles, entonces se funden ahí experiencia y pensamiento y acción. Y de estos grupos de autoconciencia sale otra idea muy importante, que es precisamente el de la autoconciencia, el de la conciencia feminista, que tiene mucho que ver con estas reuniones. A este grupo de autoconciencia, a este grupo de mujeres de Nueva York, pertenecen también las grandes Kate Millett, Shulamit Firestone, en fin, grandes nombres, ¿no? Pero también, a riesgo de ser imprecisa y por resumir, ¿qué le debemos al feminismo radical? Pues le debemos un concepto amplio del poder y de la política, en definitiva. Por eso podemos decir que lo personal es político. Por eso podemos decir, y esto tiene sentido con lo que voy a decir a continuación, que las experiencias y las situaciones que vivimos las mujeres tienen una dimensión política, no son asuntos privados aislados y particulares, sino que ocurren dentro de un sistema muy potente. ¿Qué le debemos al feminismo radical? Que empezamos a manejar desde el conocimiento profundo de lo que es el colonialismo, de lo que es el racismo, desde los textos antirracistas, anticolonialistas, empiezan a manejar el concepto de dominación. Y esto es muy importante, porque empiezan a aplicar este marco conceptual antirracista, anticolonial, a las relaciones entre los sexos. Y entonces lo que identifican es que la raíz de la dominación que sufrimos las mujeres es precisamente el hecho de ser mujeres. Por eso hablamos de feminismo radical. La dominación que se ejerce sobre las mujeres como grupo estriba en su condición de ser mujeres, se debe al hecho de ser mujeres. Y por tanto, podemos
articular acuñan un concepto del que fijaos que nosotras no podemos prescindir, que es el concepto de patriarcado, el concepto de que la dominación ejercida sobre las mujeres constituye un sistema de dominación de todos los hombres, mejor dicho, de los hombres como grupo sobre las mujeres como grupo. Por tanto, las experiencias que vivimos personalmente, las vivimos personalmente como resultado de un sistema de dominación. Lo personal es político. Lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, nos pasa a todas. ¿Por qué nos pasa o nos puede pasar a todas? Que es lo que voy a decir a continuación. ¿Por qué? Porque lo que explica nuestras situaciones es un sistema muy potente, por otra parte, de dominación y además muy permeable. ¿Qué le debemos al feminismo radical? Un análisis profundo de la sexualidad, por ejemplo. Y por eso podemos hablar o podemos empezar a hacer una crítica tan profunda a la heterosexualidad obligatoria. Por eso podemos hablar también de las reivindicaciones de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, por ejemplo. Por no extenderme más, que podríamos hablar muchísimos, podéis imaginar de... bueno, una cosa que quiero decir, claro. ¿Qué le debemos también? No quiero que se me olvide. ¿Qué le debemos al feminismo radical? Pues empezar a poner un nombre a esta idea de la construcción cultural del sexo anatómico o biológico de las mujeres. El concepto de género, como sabéis seguro, lo acuñó por primera vez John Money, pero el feminismo radical le dota de un contenido político. Y entonces podemos hablar precisamente de que toda cultura construye un ser mujer en función del sexo biológico. Podemos hablar de la diferencia, fijaos, de dónde hemos partido y de dónde estamos. Podemos hablar de la diferencia entre el sexo biológico y lo que representa social y culturalmente ese sexo biológico, que es una pura construcción cultural que por supuesto hay que dinamitar, porque este concepto de género en lo que se traduce es en roles, en estereotipos, en una perpetuación de la dominación. Esto es lo que es el feminismo, vamos, lo que es uno de los pilares del feminismo radical. Pero hay una cosa en la que quiero centrarme un segundo, y es que el feminismo radical empieza a pensar de una manera explícita y muy aguda la violencia contra las mujeres. Y esto es muy importante porque fijaos la violencia que han sufrido todas las mujeres, incluso cuando el feminismo en la Ilustración empezó, y fijaos en las propias sufragistas, ¿no? Pero es aquí, es en el feminismo radical, cuando la violencia contra las mujeres empieza a conceptualizarse. Y hay un par de ideas que no quiero dejar de deciros. Por ejemplo, Kate Millett en Política Sexual dice, claro, el patriarcado es un sistema tan potente, produce una socialización tan perfecta que no tendemos a asociarlo a la fuerza, a la violencia, en definitiva, porque al final todas las mujeres reproducimos lo que se espera de nosotras, lo que se supone que es ser mujer, libre y voluntariamente. No lo asociamos a la violencia. Sin embargo, dice Kate Millett en su obra Política Sexual, de no ser por la fuerza, la dominación que ejerce sobre el conjunto de las mujeres sería absolutamente ineficaz, sería insuficiente. Por eso a mí me gusta, cuando hablo siempre de la diferencia entre patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento, me gusta decir que es una otra brillante categoría que le debemos a Alicia Puleo, que hablar de patriarcado de consentimiento no erradica en ningún momento la violencia. Siempre que hay patriarcado, por definición, hay violencia. Y esto no lo tenemos nunca que olvidar. Y quiero mencionar, por ejemplo, como otro texto ya del 75, de 1975, de Susan Brown Miller, porque hablando de la violencia, una de las mayores expresiones de la violencia es la violación, ¿no? La violencia sexual, la agresión sexual es una de las mayores expresiones de la violencia patriarcal. Me interesa mucho comentar aquí que Susan Brown Miller, en este texto que os digo, Contra nuestra voluntad, se titula, lo que hace es analizar la violación, pero desde una perspectiva social, digamos, desde la perspectiva de sus consecuencias sociales. Y esto no me resisto a compartirlo con vosotras, aunque seguramente lo conocéis, porque la conclusión del estudio de Brown Miller es que la violación no deja de ser, en definitiva, fijaos, un dispositivo social. Ella presta atención a las consecuencias que tiene la violación sobre todas las mujeres, no
casi diríamos más que en las que han sido, que eso son consecuencias obvias, en las que han sufrido una violación. Las violaciones tienen consecuencias en todas las mujeres. Las agresiones sexuales tienen consecuencias sociales y en esas consecuencias sociales son un elemento sustancial, consustancial de nuestra socialización. Nosotras, las niñas, las mujeres siendo niñas, nos socializamos en el miedo. En un miedo a no sabemos muy bien qué, pero sí sabemos muy bien qué, porque nadie nos lo dice, pero lo sabemos. Construimos nuestras vidas desde el miedo a la violencia sexual, desde el miedo a la agresión sexual. Y esto tiene consecuencias extraordinarias a nivel psicológico individual, porque quien te puede agredir es un hombre, pero un hombre es tu padre, un hombre es tu hermano, un hombre es tu amigo, y si eres heterosexual, un hombre es el chico que te gusta o tu pareja, ¿no? Entonces psicológicamente tiene, creo yo, una dimensión pues desestabilizadora como mínimo, pero a nivel social, la violación es un dispositivo de dominación muy, muy eficaz, de ejercicio de dominación muy eficaz. Y hablando de violencia sexual, quiero citar, porque yo creo que son habitualmente olvidadas, eh, algo que le debemos, fijaos, a algunas antropólogas y sociólogas materialistas feministas francesas. Hoy nadie duda, hablando de violencia sexual, nadie duda de que la amputación genital femenina es una absoluta atrocidad. Es más, está, como digo, en uno de los primeros puntos de la agenda feminista global. Bueno, pues quienes primero empezaron a estudiar las amputaciones sexuales rituales fueron estas antropólogas y sociólogas feministas francesas, como por ejemplo Colette Guillaumin, que relaciona el sexo, la raza, el poder, o Nicole Claude Mathieu. Colette Guillaumin, por ejemplo, forma parte de las feministas materialistas francesas que prestan atención fundamentalmente a la cuestión económica, ¿no? A cómo la economía sexual determina al final la posición de las mujeres. Ahí pertenece, por ejemplo, tendríamos que citar a Christine Delphi, por ejemplo. Fijaos el abanico enorme que se nos abre, ¿no? Entonces, del feminismo radical, pues del feminismo radical surgen o salen el feminismo lesbiano, el feminismo cultural, el feminismo materialista, el feminismo socialista estadounidense. El feminismo de la diferencia sale precisamente de la crítica al androcentrismo de Simone de Beauvoir, aunque se distancie de esa reivindicación del acceso a la cultura y tal, y también sale el ecofeminismo. Fijaos que, claro, yo ya sé que diréis qué cantidad de cosas y al final no digo nada, pero es que no puedo no decir algunas de las cosas que he dicho. Todo esto requiere mucho estudio, porque estamos hablando, como os digo, de un pensamiento que tiene más de 3 siglos y de un activismo, de una praxis que tiene más de 200 años, con lo cual bueno, os he dado ahí un montón de referencias, de libros, yo no puedo dejar de recomendaros la extraordinaria compilación, en realidad, Historia de la teoría feminista de la Ilustración a la globalización, que editaron Celia Amorós y Ana de Miguel, que son 3 tomos, donde hay, bueno, en fin, donde encontráis ahí pues lo más importante. Y sí que quiero terminar, y a ver si no me enrollo demasiado, porque casi esto es a lo que le quería prestar más atención. Quisiera terminar compartiendo con vosotras por qué yo creo que conocer la genealogía feminista iba a decir importante, es imprescindible, es fundamental. ¿Cuáles son las razones por las cuales es imprescindible conocer el pensamiento y la praxis feminista? La primera de ellas, lo más elemental, es que cuando conocemos la genealogía feminista, comprendemos mucho mejor el discurso patriarcal y la práctica patriarcal. Es decir, sabemos a qué nos enfrentamos. Sabemos que más allá de la intuición obvia de que todas las personas somos iguales, nos estamos enfrentando a un enemigo muy potente, que además ha sabido reelaborar su discurso de dominación desde que existe el feminismo. Desde antes no, porque no lo necesitaba, pero desde que existe el feminismo, el patriarcado se adapta y reelabora sus categorías y desde luego consigue perpetuarse. Bien, eso por un lado. El conocimiento de la genealogía feminista legitima el propio feminismo. La pregunta que os hice al principio, en realidad casi me la respondo yo, ¿no? El hecho de saber nuestra historia, la historia, la trayectoria del pensamiento y de la praxis feminista lo legitima. No deberíamos tener que explicar por qué, porque ahí tenemos 300 años de historia, nada menos. 300 años de historia. Legitima el propio feminismo, hace comprensible su existencia
y hace comprensible su necesidad y su vigencia, aún en el siglo XXI. La genealogía del pensamiento feminista, hacer este recorrido, nos permite entender que el feminismo es un internacionalismo. Lo que el feminismo defiende es a todas las mujeres de todo país, de todo estado, de toda nación, de todo rincón del planeta. Es un internacionalismo. Y también, desde luego, y esto me parece en el momento en el que estamos, nos permite entender que es, desde luego, un universalismo. Reivindicar la igualdad entre los sexos exige mantener esa perspectiva de universalidad. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos en relación, como digo, cada momento del feminismo con el contexto histórico, pero sobre todo con el contexto histórico, social, político, económico y con el marco teórico, tendremos que hacer una muy seria reflexión, bueno, hay mucho escrito ya, acerca del contexto histórico en el que estamos, capitalismo neoliberal, y del contexto teórico en el que estamos, que es la posmodernidad. Los postulados, los planteamientos básicos, o digamos que en los que se podría resumir, siendo esto muy difícil, la posmodernidad, no son tan compatibles como podemos pensar con el feminismo. Bueno, yo digo directamente que son incompatibles, porque despreciar el poder de la razón, considerar que el conocimiento reside en interpretaciones personales, en experiencias subjetivas, considerar que lo subjetivo, la subjetividad y no la individualidad es el fundamento de la propia organización social, hace que caigamos en un relativismo que es absolutamente incompatible con el feminismo. El feminismo es un universalismo. Y esto siempre que puedo lo digo o lo escribo. La defensa de la igualdad como principio abstracto es la única que puede garantizar el respeto a la diferencia y la atención a la diversidad. Solo desde la idea de que todas las personas somos dignas y únicas y distintas entre nosotros y entre nosotras y por tanto iguales en el sentido de que debemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, solo desde ahí podemos reivindicar que que mi diferencia sea respetada y que la diversidad se pueda combinar con una organización racional de las relaciones morales y políticas, porque el espacio político se organiza desde la razón. Conocer la genealogía feminista, bueno, pues nos permite entender, como decía un poco también al principio, que lo que se supone que es ser mujer, aquello en lo que se supone que consiste el ser mujer, es una construcción interesada del poder patriarcal. Es una construcción interesada del poder patriarcal, al que se suman otros poderes también que les viene muy bien. Y entonces yo creo que si todas las mujeres, bueno, si toda la sociedad, por supuesto, pero si las mujeres conociéramos la historia del pensamiento feminista y del movimiento feminista, no habría ninguna que no fuera feminista. Quiero decir, el conocimiento de la genealogía feminista creo que nos ayudaría a entender, nos ayudaría a entendernos. Nosotras es que esto lo tenemos muy claro, pero yo siempre digo también que la mayor parte de las mujeres, fuera de nuestros círculos feministas, no hay feministas. Las feministas nos hablamos y nos encontramos entre nosotras, pero el mundo es muy grande y las mujeres somos la mitad de la población. Y de esa mitad de la población, las mujeres feministas somos pocas en realidad. Entonces, esto que para nosotras es una evidencia, a mí me parece que conviene, lo que para nosotras es una evidencia, me parece que conviene tener presente que no es tan evidente para la inmensa mayoría de las mujeres con las que convivimos. Conocer la genealogía feminista permitiría entendernos como integrantes de un grupo injustamente dominado, subordinado, oprimido y explotado. Y por tanto, al final, ¿en qué se traduciría? Creo yo que favorecería, no sé si se traduciría directamente, pero se traduciría en lazos de solidaridad entre mujeres. Si las mujeres fuéramos solidarias entre nosotras, como son los hombres entre sí, el patriarcado tendría los días contados. Al patriarcado lo que le interesa es que no construyamos la fratría que construyen los hombres, ¿no? Utilizo todo el rato terminología de Amoros. ¿Qué nos demuestra también la genealogía del pensamiento feminista? Pues que sin feminismo no hay democracia. Todas las feministas
Fijaos que el feminismo surge en un momento en el que se está gestando el pensamiento del que surgen nuestras democracias contemporáneas. Todas las feministas son demócratas. El feminismo, de hecho, lo que viene a defender es que la desigualdad entre los sexos es un déficit democrático insoportable, que no podemos hablar de democracia en sentido estricto mientras sigamos viviendo en un régimen de desigualdad tan absoluta entre los sexos. Sin feminismo no hay democracia. Y luego, a mí, y esto también lo quiero decir, a nivel individual, particularmente, subjetivamente, psicológicamente, si queréis decir, me parece que el conocimiento de la teoría feminista es la mejor almohada, es la mejor psicóloga y la mejor psiquiatra, porque nos ayuda a comprender las cosas que nos pasan. ¿Cómo? Como resultado, como decía antes, de un sistema de dominación. La mayor parte de las cosas que nos pasan a las mujeres no son ni culpa ni responsabilidad de las mujeres. Responden a un sistema de dominación que vivimos en nuestras carnes concretas individualmente, ¿no? Entonces, el saber, el conocimiento, nos ayuda, no sé si a liberarnos, por lo menos a liberarnos de aquí y a interpretar las cosas que nos pasan como lo que son, como os digo, ¿no? Como resultado o producto de un sistema de dominación muy potente. Y por otra parte, ya para concluir, me parece que reconstruir conocer, por supuesto, pero reconstruir la trayectoria del feminismo, la genealogía feminista, nos ayuda a tener, utilizo una terminología de Descartes que Celia Amorós, Ana de Miguel, bueno, las feministas, mis maestras, utilizan mucho. Nos ayuda a mantener una línea clara y distinta. Nos ayuda a tener un feminismo de ideas claras y distintas. ¿Qué quiero decir? Nos ayuda a tener bien claro qué es el feminismo. Y el feminismo nunca puede renunciar, nunca puede prescindir de su nervio vindicativo, como decía al principio, y nunca puede renunciar a la idea de emancipación. La emancipación, además, es siempre una idea, o sea, implica la colectividad. La emancipación es es un concepto, bueno, es una consigna que se refiere a una emancipación colectiva. No hay una emancipación individual. El empoderamiento, no sé cómo deciros. La emancipación siempre es colectiva y el feminismo de ideas claras y distintas es aquel que tiene muy claro lo que vindica la igualdad entre los sexos y que por tanto vindica que cada persona independientemente de su sexo pueda hacer con su vida lo que quiera, pueda diseñar su propio proyecto vital sin tener impedimentos, conviviendo en solidaridad política y aspirando al objetivo último de la emancipación de la humanidad. Y claro, no puedo terminar diciendo que el conocimiento del pensamiento feminista, de la genealogía feminista, lo que hace es ofrecernos una imagen ajustada a la realidad de lo que es la humanidad. Lo que hace es corregir las falsedades en las que nos hemos educado y que hemos estudiado como el conocimiento más riguroso. Por tanto, el conocimiento de la genealogía feminista, el conocimiento del pensamiento feminista, a lo que nos aproxima es a una explicación más exacta de lo que es la especie humana, de cuál es su historia y, desde luego, del horizonte que sería deseable conseguir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marta. Yo no sé, me imagino que la gran mayoría estará como yo. Yo estoy súper, estoy, ¿cómo decirlo? Muy impresionada, muy satisfecha, muy contenta y encantada de escucharte y de que, aunque parece que ya lo sabemos todo, el que nos lo transmitan con esta claridad y con este lenguaje tan que nos llega a todas me parece, bueno, me parece muy importante. Estaba yo pensando que habíamos tardado bastante nosotras en el foro, hace tiempo que no habíamos tocado algo tan importante como era poner en valor la genealogía del pensamiento feminista. Así es que muchísimas gracias, Marta, por toda tu exposición. Le doy, le, Te agradezco mucho lo que dices, Vicenta, pero quiero deciros que me ha quitado un poco el sueño preparar esto porque, claro, hablar de esto en un foro no feminista todavía, pero hablar a feministas de feminismo, quiero decir, es que estoy segura de que no os he dicho nada que no supierais. Todo lo que os he dicho son cosas que las feministas sabemos. Entonces,
os agradezco vuestras Pero palabras y vuestra paciencia, nos ¿eh? has hecho una exposición, una síntesis de, a ver, que tenías que hablar de 300 años y no es ninguna bobería, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en valor que la síntesis que nos has transmitido, que nos has contado, que nos has relatado, por mucho que tú digas que todas lo sabíamos, habrá cosas que sí que sabíamos, cosas que a lo mejor ya habíamos olvidado o que no las teníamos en la cabeza. A mí me parece muy necesario que una y otra vez tengamos a compañeras como en este caso tú, que nos hablen de nuestra historia, ¿no? Y de dónde venimos, dónde estamos, y eso nos va a ayudar a ver hacia dónde vamos. Si es que no, ya me imagino que te habrá costado, pero yo creo que no todas nosotras estamos tan, eh, digamos, preparadas como para hacer una síntesis como nos has hecho tú. Así es que déjame que te dé la enhorabuena, las gracias, y yo creo que la mayoría están poniendo cosas importantísimas hacia ti, o sea que estupendo. Muchísimas gracias, Ahora sí. vamos a abrir el turno de palabra Sí, y está Conchi ya con ello y yo pues pues me sí. retiro. Mientras veo manos levantadas, yo solo decirte que afortunadamente esta ponencia, como digo yo, queda grabada porque hay cantidad de conceptos que no vienen nunca mal y recordar, y sobre todo conceptos que tenemos que tener muy, muy en la mente. Así que voy a empezar por Marta, que creo que es la primera, cuando quieras. Hola, bueno, pues muchísimas gracias. Yo, vamos, coincido con las compañeras que es que ha sido